buenas tardes, días o noches, dependiendo de qué hora nos estés escuchando. Yo soy Mariposa. Y yo, Mapache. Y te damos la bienvenida a nuestro cuarto capítulo. Vamos, más que uno más. Esperamos que ya hayas escuchado los 3 capítulos anteriores, que te hayan gustado, que nos hayas dejado tus comentarios, tu like por ahí y que nos hayas compartido. Si es que te gustó y si no te gustó, pues también déjanos en los comentarios para saber qué podemos mejorar. Estamos en aprendizaje. Seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo y viendo cómo mejorar tanto nuestra conversación como mejorar el tipo de audio que sale. Si lo has notado, han habido variaciones, estamos experimentando todavía. Pero perdón a tus oídos. Bueno, hoy traemos otro tema que es igual un tanto personal por los ejemplos que vamos a tratar, pero que sigue siendo un tema que creemos es general, en la población en general, y que si eres curioso como nosotros, probablemente ya lo hayas notado, y si no eres tan curioso, pues te invitamos a notarlo, porque es una cosa muy interesante. Nosotros le llamamos burbujas familiares. O simplemente burbujas. O burbujas, sí. Burbujas, porque hay diferentes tipos, pero nos vamos a enfocar yo creo que en unas familiares, porque nosotros dos cuando nos juntamos notamos esas burbujas familiares. Pero hablaremos un poco de las dos. ¿A qué le llamamos burbujas? ¿A qué nos vamos a referir? Cuéntanos. Pues en sí, una burbuja es algo que está en nuestro entorno o algo que nos afecta, que nos hace ver las cosas de cierta manera o que se nos haga normal ciertos aspectos de ella, dependiendo de, de cómo estamos viviendo nuestra vida. Y a veces no notamos, nos llamamos burbujas porque nos cierra del resto del mundo, por eso lo llamamos de esa manera, o nos cierra a ese lugar. Entonces, a veces nos encerramos en esa burbuja y ya no queremos salir. O a veces esto nos hace bien tener esa burbuja en general. O a veces no sabemos que estamos ahí. Sí, claro. ¿No? O sea, no es que queramos estar ahí, sino son todas estas creencias, hábitos, costumbres que hemos aprendido y adoptado y que pues ya son parte de nosotros, que como dices, se nos hace normal estar ahí, pero que si sales un poquito, si vas a las casas de tus amigos, si platicas con otras personas, compañeros de trabajo, te das cuenta que no todo lo que pensamos que es normal puede ser normal para otros. Bueno, comentábamos, puede ser esto favorecedor para ti, como también puede ser pues algo malo, por decirlo. Sí, y siendo uno de los dichos que yo creo que llega a esto de burbujas es: el león cree que todos son de su condición. O la vara, nosotros tenemos la misma vara que mide, ¿no? Porque nosotros estamos midiendo o viendo desde nuestra perspectiva a la demás gente. Y muchas veces ellos no vivieron nuestra vida y ven las cosas diferentes. O están dentro de esas burbujas diferentes a uno. Y siento que es muy importante también el contexto de todo eso alrededor. Pero a veces uno como persona que le gusta ver alrededor o ver a la gente por qué hacen las cosas, a veces uno no ve lo demás y nomás ve lo superficial de esa persona, o por qué hace las cosas, o por qué hacemos simplemente nosotros las cosas. No nos ponemos, más bien vemos lo observable, lo más cercano, pero no nos ponemos a pensar qué puede ser la causa o la razón del por qué actúan como actúan. Sí, claro, no vemos esas burbujas que tienen cada persona, y así yo lo estamos viendo. Por ejemplo, llegamos a burbujas familiares, muchas cosas que hacemos dentro de nuestra familia, porque toda la familia lo hace, lo vemos como si todas las familias lo hacen, o es algo muy normal. Y por ejemplo, yo creo que esto le va a pasar a las parejas, más común cuando se juntan, que conocen a la familia. Es cuando empiezan pues esas
interacciones donde empiezan a ver las cosas desde fuera de la burbuja de la familia, pero lo empiezan a ver, y es cuando uno tal vez lo puede tomar diferente porque hacen las cosas. No siempre hasta que se juntan, ¿no? O sea, no siempre hasta que viven juntos. Suele pasar en algunas cosas antes, pues. Sí, sí, claro. Cuando se están conociendo o cuando ya son formalmente novios. Simplemente, bueno, ya diciendo que juntarse porque ya conocen la familia como más directo, ya están juntándose, ya se la está pasando más con la familia del otro, pues de la otra persona, y se notan esas cositas. ¿Será que nosotros pasamos mucho tiempo antes de empezar? Sí, también. Tuvimos mucho más tiempo de observar cosas. Observar nuestras familias. Pero bueno, ahí creo también nosotros ya habíamos visto algunas cosas dentro de nuestra familia, ¿no? Y muchas veces creo que no es... O sea, es más fácil ver al de al lado que a tu propia burbuja familiar. Y hasta que... O burbuja en general. Hasta que la otra persona te hace verlo, ya es como que empiezas a cuestionarte. Pero también debe haber como este proceso de querer escuchar que estás dentro de esa burbuja y lo que está sucediendo para poder como tomarlo de la mejor manera y que no sea invasión a mi ser. Sí, porque sí se entiende, porque si llega a lo personal y llega a veces a lo quién eres o qué haces, ¿no? Y sí me tocó que, pues, me tocó decirme cosas de mi familia, así como que sí te da hacia el momento golpes, de cierta manera, si no lo dicen de cierta manera, ¿no? Cuando también yo te dije de cierta de tu familia, también te dio ahí en el golpe, y a veces no lo hacemos sin esa intención. Yo creo que tampoco tú lo dices a mí, yo cuando te dije a ti, no lo hicimos con esa intención, sino por maldad, ajá, porque hacerte enojar, ajá, o algo así, y simplemente queremos ayudarnos el uno al otro. Y pues no tratamos de verlo de nuestra manera, y pues yo creo que al principio no funcionó porque sí nos restábamos de algunas cosas. Ajá. Ya como que le empezamos a agarrar la onda de cómo hablarnos, cómo decir las cosas para que no nos agarremos tan de golpe. O si nos agarramos de golpe, danos un round de descanso. Espérame, déjalo, empiezo a procesar y a ver de qué estás hablando, y hablando más calmadamente para no decir cosas nomás por herir, ¿no? Uh-huh. Que pasa muchas veces en las parejas, que cuando te hieren, tu instinto natural es responder con otro golpe más fuerte, ¿no? Y siento que pareja no está bien eso. Y no resuelve nada. Pues no. Solo se hace más grande, sí, la pelea. Y a veces la gente se termina cerrando más. Claro, porque sabes que te van a decir algo que hiere, y entonces es mejor me protejo antes de que me diga me hiera más. O incluso ya estoy a la defensiva. O sea, ya estoy pensando qué te voy a responder si tú me dices tal cosa. Sí, claro. Y algo que sí nos tocó es eso, que al principio pues sí lo tomamos muy así, pero ya como que lentamente empezamos a tomarlo. Ok, es crítica constructiva, hay que verlo como eso, porque lo dice, hay que analizarlo. Y creo que cuando lo puedes platicar así, llegas a este punto que decíamos de poder entender qué hay detrás. O sea, cuál es el fundamento de que esa situación se dé, ¿no? O esa conducta o hábito, costumbre, creencia. ¿Por qué está ahí? Ya que lo platicas. Uh-huh. Porque entonces, si yo te lo hago ver, tú lo analizas un poco y como tú conoces la historia familiar, puedes rastrear hasta dónde llega o por qué, de dónde inicia, ¿no? O quién te lo enseñó. Y entonces ya después me lo platicas y yo empiezo a entender cuál es ese trasfondo, ¿no? O viceversa, pues. Más que hacer la confrontación, es tratar de entender por qué hacen lo que hacen. Claro. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que me dices hacia mí, es como a veces mi familia no vemos hacia el futuro mucho, nomás vemos hacia hoy, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a hacer? Mañana
mañana veremos a ver si nos llega dinero, no guardan un ahorro o algo así. Y, y, y sí, y estaba viendo desde mi papá, ¿no? Mi papá nunca ha tenido ese sentido de una casa, ¿no? Hasta apenas recientemente, por ya ideas que yo creo que mis hermanos están empezando a tomar de tener una casa, placarnos, tener algo nuestro para futuro, ya tener esa casa, ya empezar a ahorrar y ver así, pero era algo que nominábamos nosotros, y hasta que vi contigo que ustedes ahorraban, ¿no? Sí, porque esa es la, la burbuja de este lado, ¿no? Para mí y la familia en general es tener el ahorro, saber que va a haber algo seguro para después, incluso planear con tiempo qué es lo que va a suceder y apartar dinero, tiempo, esfuerzo, recursos para que eso se dé, ¿no? Y en algún momento yo lo observé y también saber que si no tengo un plan, también está bien. Hay personas que no tienen plan y han hecho cosas. Hay cosas que salen de repente y que no se tienen planeadas y que eso también lo puedes manejar. Que podemos tener la confianza de que lo vamos a saber superar. Pero esa es otra, como de este lado de mi familia, que a veces como que los imprevistos no son fáciles. Yo creo que eso le afecta por la cantidad de personas. Porque tú nomás tienes un hermano, yo tengo muchos hermanos, entonces tú estás acostumbrado a que se puede tener control nomás con 4 o 5 personas ahí. Yo que soy 10 para arriba, pues yo estoy más acostumbrado al caos, de que no todo va a salir como quisiera, porque controlar 10 personas en general no va a funcionar. So mejoramos a la que va. También, yo creo que son las burbujas contrarias que tenías tú. Y por ejemplo, ahí cómo ahorras, o sea, tienes que trabajar para pagar todo de todos. ¿En qué momento te va a alcanzar para decir, sí, nos vamos a escapar todos de viaje a tal lugar y pagar tantas cosas, ¿no? O sea, justamente eso que decíamos, las condiciones, cuáles son esas fases de por qué funciona la familia como funciona, ¿no? Y como dices acá, pues nomás son 2 hijos, mamá, papá, y pues ahí lo vas manejando. Sabes que hay tiempo, sabes que no hay tantos imprevistos porque probablemente mamá controla las cosas, ¿no? Ahí maneja, el papá también, entonces pues no hay tanto caos, por decirlo así, tanto movimiento. Y sí, y están acostumbrados tanto a tener ese control, y cuando te tocó conocer mi familia un poquito de caos, te volvías loco. Sí, no puedo. Y yo que y tú que estás acostumbrado a todo planeado, pues como que de repente, relajado, ¿para qué tener todo planeado? Pues es que pónganse las pilas. Y ya están acostumbrados a eso, ustedes, y yo también estoy acostumbrado a eso. Sí. Pero ya como hemos trabajado tanto ella ya aprendió a relajarse un poquito, para que aunque haga caos, no caer en la locura. En la locura, en la depresión, en la furia, en todo, en lo que pasa, todas las emociones que pueden llegar por no seguir una rutina. Y yo también estoy aprendiendo a poner poquito mínimo más de imprevisto dentro de nuestra familia, que estamos empezando de anotar cosas, hablando de dinero, prevernos, tener un ahorro por en caso de emergencias, cosas así, que me ha ayudado mucho a mí. Y también ella que no se desespere. Eso nos ha tocado un poquito aprender. Es ganar. Al fin del día siento que es un balance. Ni voy para acá, ni voy para acá. Y sí pasa. Y yo creo que en esos aspectos que sí nos tocó muchos diferentes tipos de vida a los dos. Ella, hablando de vacaciones. Ella está acostumbrada a tomar vacaciones seguido. A salir a otros estados. A salir a otros estados. Yo realmente no me tocó salir muy seguido, y si salíamos a parques, dentro del área, no muy lejos, porque pues somos muchos en la casa, entonces no es algo que podemos ir a
un parque de diversiones o algo así, algo que costar, que éramos muchos, entonces no me tocó salir hasta del estado, hasta que más o menos te conocí. Júntate conmigo. Y para nosotros, bueno, mi familia nuclear, la mayoría del tiempo un tiempo vivimos lejos de nuestros otros familiares. Entonces viajar a otras ciudades siempre ha sido común, porque hay fiestas, hay nacimientos, hay celebraciones, funerales últimamente, ¿no? Y el viajar siempre es una opción, siempre es algo que se va a hacer al menos una vez en el año. Y este año que viajamos muy poco, para mí es como, ya por favor. Cuando en otros años viajé 4 o 5 veces al año. Y bueno, esto que decías, o sea, para nosotros no hay complicación en salir de viaje, en irnos en un auto, en agarrar un camión, en juntarse entre 2, 3 familias e irse juntos en una camioneta. No sé, o sea, como la cooperación para el viaje sí está. Y en tu caso, veo que les resulta como muy difícil ponerse de acuerdo. Hay quien sí quiere ir, como son tantos, a unos no les gusta la playa, entonces no quieren ir a la playa, entonces el que vaya, no, pero si él ya no va, pues yo ya no voy. Como que sí resulta más complicado ponerse de acuerdo y que quieran salir. O sea, simplemente a dónde, como dices, o sea, a la playa, no, que esta persona no quiere ir a nadar. No, pues entonces vamos a visitar esto. No, pero yo quiero salir, otros quiero salir. Y solo creo que 1 o 2 veces en tiempo que estamos aquí, realmente no nos podemos ponernos de acuerdo de salir todos juntos. Y así está pasando, y ya no me acuerdo la última vez que hemos salido realmente todos, porque pues, cada quien tiene sus ideas de dónde, cuánto de su presupuesto, o dónde podemos ir, o dónde quieren ir. Entonces es un poquito más difícil ponernos de acuerdo, y al fin del día no nos ponemos de acuerdo. Eso me refiero, ¿ven? Que se pongan las pilas. ¿Qué más? Algo más que lo platicabas sobre de que ya soy un poco más relajada, ¿no? Dentro de mi burbuja familiar, la familia mariposa, la productividad es muy importante. No sé por qué, no sé de dónde, bueno, tal vez sí, no sé cómo se arraigó tanto el que tienes que trabajar y el que no necesariamente trabajar, pero tienes que hacer algo en todo momento. Solo te puedes sentar para comer y aún así estás haciendo algo, ¿no? O sea, el tener una actividad es muy importante. Y el que esté sentado nomás ahí papando moscas, casi que o te paras o te vas de aquí, ¿no? No regreses. Y sí ha generado cierta tensión, ansiedad en mí y en otras personas de la familia, ¿no? Pero entonces en algún momento de la vida descubro que eso no es todo lo que existe. Y ahora el relajarme me cuesta mucho, o al menos poder acostarme o sentarme y decir, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada y no me voy a sentir mal por no hacer nada. Y ya tengo 30 y así, y apenas lo estoy aprendiendo, ¿no? En contraparte de ustedes que realmente pueden descansar. O al menos tú, no sé si sea de toda tu familia, pero al menos tú es como, nos vamos a acostar. Y ya, está bien. Yo creo que es un poquito mío, pero yo lo tomo más de trabaja inteligente, ¿no? Trabaja bien y no sirve mucho trabajar si no estás avanzando tanto. Y a mí también es bueno relajarse, descansar. Uno no se puede quemar muy fácil. ¿Y de qué sirve uno después de eso? No sirve de nada. Y siento como que también hay que disfrutar la relajación.
Y si se puede trabajar inteligente en vez de duro, pues mejor, yo siento yo. Y pues yo, todos también crecimos de eso de trabajar y trabajar. Sí, también es bueno trabajar inteligente y descansar, porque uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro. Pero esas son unas pocas burbujas que tenemos dentro de las familias que nos, nos tronamos entre sí cuando nos conocimos o nos fuimos viendo. Pero necesariamente siento que no es trabajo de ella o mía tronar burbujas o vernos de esa manera, porque necesariamente una burbuja no es mala. Siento que también una burbuja también nos puede definir cómo vemos las cosas. Claro. Este, y simplemente uno puede tener ciertas perspectivas que a uno se le hace como correctas, aun cuando dicen que no está mal o es diferente. Pues simplemente es quien es uno. Conforme a quién eres, ¿no? Por la forma en la que te conduces en la vida también. Sí, porque no hay que estar en la vida tornándole burbuja a la gente y no es así. Bueno, si dentro de tu burbuja les gusta tronar burbujas de otras personas, tal vez sí lo hagan. Porque sí me ha tocado mucha gente que es así, que le gusta luego ver la gente, los defectos de la gente y los directos, no más por... Ahí ya no siento que es más por ayuda, sino más por hacer como son, una maldad o simplemente es gente que no lo controla decir lo que piensa. Y no, como dices, no es responsabilidad de nadie tronar las burbujas de otras personas, mucho menos si las otras personas no lo han visto o no se han percatado de ello. Porque es lo que decíamos, o sea, da un golpe muy fuerte a todo tu sistema de creencias, a todo la configuración de lo que eres tú y probablemente otras personas que son tu red. Entonces, no está bien, no lo hagan. A menos de que tengan la certeza de que pueden hablar con esa otra persona sobre esos temas. Sí, porque a veces puede terminar lo contrario, se va a cerrar más en su burbuja pensando que él está bien y tú estás mal y esa manera no, ya ese punto ya no está chido cuando llega a ese punto. Tengo otra idea que recuerdo haber visto en la familia mariposa. Existía esta creencia, esta perspectiva, yo creo que sigue existiendo, pero yo creo que no la han cuestionado, que las personas, hombres o mujeres, mayormente las mujeres, que se embarazaban sin casarse o que no tenían una pareja estable o que sí tenían un novio pero se embarazaron antes de casarse y más ante la iglesia, eran malas personas. O sea, más bien toda esa acción, no que ellas fueran malas personas, sino que toda esa acción era muy mala. Pecado, ¿no? Casi que el exilio de la familia, así se veía. O al menos así yo lo entendí por mucho tiempo. Pero después creciendo y escuchando las historias de la familia, es como, a ver. Mi tía tal o mi tío tal tuvo a su niño y después se casó, ¿no? Y la prima de mi mamá o la prima de mi papá o el primo de mis papás también tuvo hijos y no se casó. O sí se casó y embarazó a otra persona, ¿no? Y entonces es como, a ver, o sea, sí muy pecado, pero el tío viene a las fiestas. O el tío es mi padrino o mi madrina o la comadre o eso, asiste a las fiestas. O sea, ¿dónde está ese exilio y ese pedrada, ¿no? Que supuestamente dicen que se va a hacer o se va a dar o se va a hacer dentro de... Será más como el miedo de no lo hagas, ¿eh? Cuando crezcas no debe de sucederte eso. Pero siento que
mucha gente crece así, bueno, o sea, nos educan, nuestros padres siento como que nos educan de, ok, hay estos errores, igual nos cometimos, pero hay que evitar que nos los hagan, Ujú. pero no decirles que cometimos nosotros esos errores, ¿no? Sí. Porque si ven que los cometimos, van a creer que también ellos lo van a hacer, y termina haciéndolo al revés. No se dan cuenta que les hicieron, cuando los educaron de esta manera, siento que termina como que no quieres que me case primero, si así me tuvieron, ¿no? Ajá. En vez de decir, mira, nosotros nos casamos jóvenes y así pasó esto. O sea, también Cometimos o sea, el este error. error, o sea, sí nos pasó, sí Es, existe. eso también es algo como que no sé por qué nos cuesta mucho hacer. Metí un error. Admitir un error. Siento como que no buscamos manera hasta de echarle la culpa a otra persona para que no nos hagamos responsables de otra. Y, y eso termina pasando muchas veces, que para no admitir un error terminamos haciendo otras cosas y ahí está el efecto, ¿no? Creyendo que eso era lo peor, que nadie lo hacía. Y Eso que era lo peor del mundo, socialmente es como ya la persona perdida, ¿no? Del carril de ovejas, o sea, y es como, mira, de todas las familias que conocemos, mínimo una, sí va bien. sí va bien. Sí, o sea, sí sucede y sales y es como, y en mi familia y también en la familia de mi amiga y también en la familia del vecino, ¿no? O en la familia de mi novio, o sea, es como en todos lados sucede y no solo hace 5 años o no solo este año, o sea, ha pasado desde los bisabuelos, ¿no? O antes, pues. Y es una cuestión, ahora sí, normal, común. Y aún así sigue siendo algo que no debe de suceder y te van a quemar por eso. Me desespero. Sí, sienten como, ¿por qué meter ese miedo en vez de precaución? Siento que ahí se debe ser más precavido que meter el miedo. Yo creo que piensan que con el miedo ya no lo va a hacer o no lo va a intentar. Pero no pasa así siempre. Y es eso, son esas burbujas que nosotros, a veces nuestras propias familias nos involucran, nos llenan, nos dicen y crecemos con ellas. Y no necesariamente de mente, ¿no? O a propósito, sino se va viviendo con esto y la burbuja va creciendo y ahí está, o sea. Y eso es algo muy importante, que muchos piensan que mucha gente lo hace por maldad, pero no, o sea, ellos lo hacen porque ellos creen que es lo mejor. O sea, por ejemplo, nuestros papás, ellos hacen lo que hacen porque creen que es lo mejor para nosotros, que nos van a ayudar de mejor manera. No digo, no siendo todos, pero la mayoría siento que lo ven de esa manera. Y nos terminan afectando de maneras que ellos no saben al futuro hasta que vas con un psicólogo. Y por eso hago esto. Eso es culpa de... Y eso pasa muy seguido. Entonces, esas burbujas, también cuidado con esas burbujas que no toman todo lo que haga la gente como algo que lo están haciendo maldad. Tal vez sí, tal vez no, pero uno nunca sabe. Entonces, no hay que juzgar. No hay que juzgar a primera vista. Probablemente no sepamos todas las razones. Como decíamos, probablemente ni siquiera nosotros nos estemos dando cuenta de qué otras burbujas estamos o tenemos. Mucho menos vamos a saber cuáles son las burbujas de otras personas que tiene poco que las conocemos, ¿no? O aunque las veamos, simplemente esas personas no las ven. Ajá, Hay que tomarla en cuenta. Porque para ellos es normal. Por ejemplo, últimamente, que se ríen de la gente rica que no. La gente rica que no ve. Que se le hace fácil las cosas. Ellos están dentro de sus burbujas. Bien, de esas burbujas.
Y ellos se les hacen fácil las cosas porque están acostumbrados a tener cosas fáciles. Y ellos están acostumbrados a tener esas burbujas mucho tiempo. Entonces cuando dice a veces, cuando dicen en redes sociales algo como, ¿por qué no nomás compran apartamentos así nomás? Y lo rentan. Y los rentan, es como, sí, ellos están acostumbrados a eso, o sea, ellos son sus burbujas. Y hasta uno mismo está dentro, como menciono, todos estamos dentro de burbujas que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, gente que lo critica a esa gente, pues, que no checa sus prioridades, sus privilegios y así. Pero también, al fin del día, yo creo que también tenemos privilegios, ¿no? Que no, simplemente que estamos con nuestros padres, que unos padres nos tuvieron para cuidarnos de chiquitos, trabajaron ellos por mantenerlos. Mucha gente no lo ve como un privilegio, pero hay gente que no tiene los dos papás. Hay gente que o tiene uno o el otro, o no tiene ninguno, que vive, y no ve, no O ves. sí los tienen, pero están enfermos, o no Están pueden enfermos. trabajar, o no los pueden cuidar. Y simplemente a eso no lo ven como un privilegio. Es el deber. Es el deber. Pero también es un privilegio porque hay gente que no. O simplemente el hecho de, por ejemplo, que tus papás que no te pueden apoyar y tú estás trabajar para apoyarlos a ellos, ¿no? Y alguien se enoja porque trabaja y le da todo su dinero para él mismo. Pero simplemente son diferentes privilegios que tiene cada quien. Que el papá trabaja y el hijo trabaja, pero se queda su dinero. Simplemente, son, por ejemplo, otro privilegio que uno no ve, que se quede todo su dinero cuando trabaja uno viviendo con los papás. Y siento que, pues sí, podemos ir más abajo, más abajo, más abajo. Pero tener en cuenta que cada quien tenemos nuestros privilegios, nuestras burbujas que estamos adentro. Y a veces no lo notamos. Y así como nosotros no lo vemos como deber, como tú dijiste, ellos lo piensan como es el deber. Esa gente rica dice, papá tienes que mantener. Todos los papás tienen que mantener. No tiene papá. Yo debo de tener una tarjeta de crédito y un celular y 2 carros. Sí, claro. Y para nosotros es como... No sabía nuevo. El único carrito que tengo es de Hot Wheels. Uno nunca sabe. Y creo que como gente curiosa como dijimos, gente curiosa de aquí, nos gusta ver esos aspectos. Porque la gente ve esas maneras y sí nos ha tocado ver gente que juzga a esa gente que tiene poquito más o porque tiene poquito menos, pero no se ve dónde están ellos o no se ven sus privilegios también que ellos mismos tienen dentro de sus burbujas o las burbujas que tienen a su alrededor. Nomás les gusta ver las burbujas que tienen los demás y quieren rompérselas y no ni siquiera quieren romper sus propias burbujas. Y son la gente más encerrada que conozco. Sí, justamente son los que más se ofenden si alguien les dice algo. Sus verdades o les dice porque según ellos ya han observado a sí mismo hacia adentro, ¿no? Pero pues si tuviéramos esta apertura, probablemente entenderías que no te gusta que te truenen la burbuja nada más así porque sí. Sí, claro, seguimos teniendo, aunque torneamos una y estamos dentro de otra cosa, y seguimos teniendo, estamos dentro de burbujas. En sí, burbujas, sí, claro. Y a veces nuestra familia está alrededor, a veces no, a veces es el lugar donde estamos, o con la gente que nos juntamos, y terminamos haciendo esas conexiones. Y eso siento que, como mencionan, o sea, nuestro trabajo tronar las burbujas de más gente, pero sí trata de ver uno cómo puede mejorar. Y cierto, tronar esas burbujas a veces es bueno y a veces no es tan bueno, porque son quienes somos. Y a veces siento que de ahí también depende de la gente qué tan abierta está. Porque si una persona está abierta a eso, pues puede más fácil tratarlo de convencer. Yo creo que soy abierto, pero a la vez soy muy cerrado porque no tan fácil me convences, pero sí me puedes convencer. ¿No me crees que es fácil convencerme? No. Sí me has convencido de muchísimas cosas. Se tarda uno mucho. No estoy, como te dije, estoy abierto, pero necesito otras cosas para que me... Eso que decíamos, o sea, has pasado tanto tiempo pensando, creyendo, viviendo de la misma forma que cuando te plantean una forma diferente,
suele ser complicado. O sea, tienes que arreglar o reacomodar otras muchas cosas que, que vienen como en bola de nieve, ¿no? Una tras otra, para poder entender cuál fue la situación y por qué se te dijo lo que se te dijo. Y reacomodarlo sí cuesta. O sea, No es algo fácil. No, nomás es hacértelo ver y, sí, ya lo entendí y gracias por ayudarme, ¿no? Realmente es un trabajo, pues sí, pesado, pues. Y hacerlo tú solo es aún más pesado. Sí. Por eso vayan al psicólogo, amigos. Sí, no, sí es bueno y de hecho siento que por eso los psicólogos no nomás te dicen que tienes, ¿no? Porque si lo dicen, igual te encierras en tu burbuja porque al principio te niegas a creer que eso es lo que tienes. Por eso Te hacen tienes que ir tú por tu la propio voluntad. pie, Ajá. para hacerlo, porque entonces estarías Abierto. abierto a esa nueva experiencia y nuevas formas de pensar. Es básicamente el chiste de ellos es tratar de que tú llegues a esa conclusión. Sí, porque entonces tú ya habrías reacomodado y no es una idea Que de fuera. Que te quieran meter. Y claro, y eso es muy importante, la manera de decir las cosas. Yo creo que tanto tú como yo estamos más abiertos en lo que decimos nosotros mismos, a diferencia que en lo que nos dicen nuestras familias. También depende de la persona, es muy importante. Sí, y como en esas experiencias de cuando se ha hablado, ¿cuál ha sido la reacción? Si hubiéramos visto que es una reacción así agresiva o imponente, no, pues sabes qué, hasta aquí la dejamos, ¿no? Ya no me vuelvas a decir nada. Pero si es un poco más abierta, amable, empática, pues hasta dan ganas de decir, a ver, otra vez, ¿cómo ves esto? ¿No? O incluso preguntar, o sea, hasta acercarte y preguntar, no solo esperar que el otro haga el comentario. Sí, claro. Y sí, es una de las cosas que debemos uno empezar a ver, y uno empieza a cuestionarse lo que piensa uno, lo que es uno, por qué piensa uno lo que piensa, ¿no? Pero sí, ahí me llega también una pregunta que tengo para ti. Ajá. ¿Qué es más hablando de gente que truena burbujas a la demás gente? ¿Por qué crees que llega esa gente? Cree que, bueno, pues como me ha topado, creen como que lo que hacen ya es perfecto y tienen esa necesidad de corregir a los demás, pero de la manera más dura o directa posible. Yo creo que en su mente se creen psicólogos. Creo que hay un momento en la vida, no sé si siempre, creo que a mí me pasó en algún momento y hablaré desde esa perspectiva, a lo que me recuerda la pregunta. En algún momento, al menos yo me sentía como que ya sabía muchas cosas o que ya tenía experiencia suficiente como para enseñarle a otros cómo vivir. Y cuando uno descubre en uno mismo que puedes llegar a preguntarte estas cosas, como que, no sé, la idea de poder se te sube a la cabeza y, y piensas que si yo lo hice, otros también lo van a poder hacer. ¿Y cómo lo hice yo? Pues preguntándome. Entonces, ¿cómo le hago para que los demás lo hagan? Pues les pregunto, ¿no? Y entonces es como, si yo puedo, tú puedes. Entonces te voy a preguntar. Y entonces te voy a preguntar hasta el cansancio, hasta que puedas decir cuál es la respuesta. ¿Sabes? Como sí, que, claro. como que es como, pues es bien fácil. Nomás piénsale, ¿no? y si, no sé, si tienes más años que yo, obviamente ya pasaste por aquí, pues también vas a poder. Y si tienes menos, pues te voy a ayudar porque no tienes que pasar hasta mi edad para saberlo. Entonces, no sé, como que es no sé cuándo se me quitó ahora que lo pienso. Pero, o sea, sí lo he visto en otras personas.
que empiezan como a autodescubrirse, a cuestionarse a sí mismas y ya quieren que todo el No mundo sé, se cuestione, que todo el mundo le entre al autodescubrimiento y es como de no morra o no morro. O sea, cada quien lo va a encontrar, cada quien tiene su momento. Si es que tiene su momento, hay quien probablemente ni siquiera se cuestione tantas cosas, ¿no? Este, y, y, y otra vez no tenemos la responsabilidad de hacer que los otros se cuestionen y no tenemos la capacidad o el poder para mandar a otros para que se cuestionen. Sí, claro. Y hablando de eso, de ese pensamiento que tú te llegaste a tener, creo que me estoy acordando y siento que también me estaba empezando a llegar ese sé mucho, sé buen, pero siento que me lo tumbó muy gacho cuando llegué a la prepa y conocí gente que realmente era muy inteligente. Gente que el examen era de 5 puntos. Si te agarraste un 2 de 5, te fue de maravilla. Y había gente que agarraba 4 y casi 3. Y yo no salía de mi 1 porque no. La mayoría sacábamos 1. Y realmente eso sí me ayudó como a mantenerme un poco humilde en ese aspecto, ¿no? De que yo no sé todo. Hay gente que sí sabe mucho. Me tocó una vez ir a un concurso de matemáticas y también ver cómo esta pregunta ni entendí, cómo ellos están resolviéndolos. Y hasta me tocó una vez un niño que estaba estaba en la prepa y él estaba en la secundaria y estaba ahí haciendo ecuaciones de la prepa, ganando a todos los de la prepa. Y así, no manches, esta gente. No, siento que eso sí me tumbó mi autoestima, eso sí. Pero también me tuvo habilidad de que no todos saben, o hay gente que sabe más cosas, o no saben lo que tú sabes, pero saben diferentes cosas que tú no sabes. No, o sea, me gusta ese dicho de Einstein, ¿no? Si juzgas a, si juzgas a un pato por su capacidad de subir al árbol, pues va a creer toda su vida que es menso, ¿no? Ujú. Y, y así sí me gusta mucho ese dicho por eso, porque todos tenemos diferentes habilidades. Lamentablemente o afortunadamente, la escuela te ve nomás una cierta forma que me benefició a mí mucho, porque la manera que yo aprendo es la manera que enseñan en la escuela. Entonces yo no batallé en la escuela. Entonces, pues, pero ya cuando me tocó ver las diferentes maneras que enseñan, es como, no, yo no sé, hay gente que sí sabe, sí, sí es muy buena, y todavía me falta mucho que aprender, y sí, siento que yo no sé mucho y me falta mucho que aprender. Y hay mucha gente mejor que yo hasta donde lo trabajo, pero sigo siendo, no se nos olvida que va a parar, pero voy a seguir aprendiendo, viendo por qué, y esas curiosidades eh, que tú tienes también y yo, de seguir aprendiendo, seguir viendo las cosas o por qué pasan las cosas. Creo que ahí es donde se balancea la cosa, ¿no? El que puedas saber que sí sabes, pero que también hay alguien que sabe más y que está bien. O sea, que puedes seguir aprendiendo, incluso aunque el otro sepa más, también puedes seguir aprendiendo y que la otra persona también sigue aprendiendo. O sea, como que todos vamos en el mismo camino, ¿no? Sí. Y ahí es donde te paras. Pero si crees que eso que tú sabes, o sea, que has descubierto el hilo negro, como dicen, ¿no? Que eso que tú sabes, los demás no, y que te sientes el más high porque sí lo sabes, Ujú. pues ahí ya perdiste el piso, ¿no? Y es cuando, no sé, como que hasta te desespera que los otros no lo sepan. Sí, Y sí. pues no, O simplemente uno se acostumbra. Es tan común, como que no sabes. ajá, O sea, pero no es tan. yo creo que entonces salir de esa, por ejemplo, ahí ya es una burbuja personal, ¿no? Salir de esa burbuja es platicar con otras personas, visitar diferentes lugares, convivir con personas diferentes a ti o a tu familia o a tu propio círculo. Creo que ahí es donde
abre un poquito la perspectiva. Sí, claro, y se sorprende de lo que puedes a gente conocer, diferentes trabajos que puedas tener o de diferentes tipos de vida que tiene la gente, cómo puedes encontrarte todo tipo de gente. No nomás uno piensa, a veces uno se encierra en la mentalidad de que esta gente es así, por eso tiene trabajos así. Ujú. Y cuando los conoces, no, hace esto que te saca de onda, ¿no? Ujú. Y nunca te esperabas que iba a salir alguien así, de estando ahí en esa área. Y sí me tocó ver mucho eso, y también que nunca juzgues, como dicen, nunca juzgas un libro por su portada. Y es muy importante, siento eso. Uno nunca sabe cómo, cómo puede llegar a conocer a esa gente o quién es esa gente. Porque sí, sí puede tener muchos, puede venir de todos lados. Eso me acuerda de la película de Disney, de Ratatouille. Así, cualquiera puede cocinar. La Eh, inspiración puede venir de todo la nota de Ego, creo de Ego, Ujú. que dice, que dice, no, no, no significa que cualquiera puede cocinar, sino que un gran cocinero puede venir de De cualquier cualquier parte. Eso sí, o sea, una persona muy buena o muy inteligente o puede hacer cosas diferentes, puede salir de cualquier parte. Y te das ya no se sorprendido de conocer. Ujú. Pero creo que ya nos alargamos un poco de más. Nos fuimos un poquito por otro lado, pero fue una buena pregunta. Sí, Así que valió la pena contestar. sí. Y, Em, y pues ahí si tenemos unos soberbios, déjanos saber. O alguien que cuestiona lo que sabe, porque yo creo que sí también hay mucha gente que tiene ese impostor, como se cree el impostor, como dicen. Ujú. No, yo sí sentí así muchos años de que no creo que sé, no creo que sé, no creo que sé. Y ya me sé, creo que sé, me falta, pero sé. Así que no Ya sé te qué. lo crees. No me lo creo, No. pero sé algo. No sé, pero sé algo. Ya es algo. Porque todavía falta mucho que aprender, pero siempre, aunque seas el más estudioso, el que sabe la mayor, aún sigue estudiando y aprendiendo más Sí. cosas. Y hay diferentes ramas, ¿no? Para todo. Ujú. Gente que sabe hacer ciertas cosas que uno nunca va, o nunca se imagina. Sí, bueno, eso es para otro episodio, pero hay cosas que uno ni siquiera se da la mínima idea de que existe, de que está sucediendo en este momento y nuevamente no es como de ayer, sino que tiene años haciéndose y uno Ni en no cuenta. tiene ni idea. Y eso está muy interesante también. Igual vamos a hacer un tema en el futuro para hablar de esos. Como de cosas que descubrí recientemente que no sabía. Sería un buen tema. Bueno, pues con esto concluimos este episodio. Esperamos que les haya causado curiosidad mínimamente. No tratamos de romper sus burbujas familiares o burbujas en general, pero si tienen alguna burbuja por ahí que quieran observarla, los invitamos a que reflexionen sobre ella, a que piensen, a que cuestionen cuál es el origen. Y decíamos, no es que sean malas las burbujas o que tengan esa connotación o resultado malo. Son nuestra estructura Sí, en y general nos ayuda a comprender quiénes somos. y la gente a nuestro alrededor. Entonces, traten de tener una mente abierta. También es muy importante, siento yo, aprender, que es lo que estamos haciendo constantemente. A veces somos cerrados, como dice, yo soy cerrado. Yo también, no crean Mm, que soy la más abierta del mundo. No. Pero tratamos de, si nos vas a convencer, danos datos, no nomás, Sí, como no dice. nomás dime qué es lo que quieres que Ajá. piense. O Dime con... por qué. ¿Por qué tendría que hacerlo? Sí, claro, entre más loca la idea, más Los fundamentos deben de tener. tener. Así es. Bueno, Entonces, déjenos sus comentarios, compartan,
Si les gustó, si no les gustó también, para que otros se aburran, si es que se aburrieron. Y pues nos vemos en el próximo. Yo soy Mapache. Yo soy Mariposa. Que tengan buena tarde, noche, días o mañana. Nos vemos. Bye.